Miren, esto va a salir sobre la marcha. De verdad no se escribió nada, no se preparó nada. La única producción que hay de esto es que entró DJ Toñito, que siempre lo hace a esta hora y se lo agradezco porque me ayuda mucho con las ideas de la producción, y nos lanzó comentarios de las cosas que él comenta, que pueden parecer estupideces. ¿Sabes cuál es la cosa valiosa de eso? Es que pueden parecer tonterías, pero son cosas realmente importantes. Vamos a darle un puntico a la cortina para hablar de algo que tenía desde hace tiempo ganas de comentar con ustedes, porque primero, ya se volvió raro verlos en la calle. Es muy difícil encontrarse algo de lo que voy a hablar a continuación en la calle. Por ahí de vez en cuando los consigues y te da como cierta nostalgia. Las nuevas generaciones nunca lo van a entender, porque para ellos eso es algo que quedó en el olvido. Pero nuestra generación, quienes vivimos los 80, siendo niños, siendo adolescentes, siendo ya gente grande y que todavía están por ahí, les voy a recordar, les voy a jurungar la memoria con un tema que formó parte de nuestro crecimiento, nuestra generación, y que fue una locura. Qué impresionante cómo se repiten las cosas, algunas cómo pueden parecer que son iguales, pero cómo forman parte de lo que fue nuestro crecimiento. ¿Saben ustedes cuál fue el mejor carro en la historia de la humanidad jamás antes creado? ¿Cuál fue ese vehículo que todo el mundo, que todo venezolano quería tener? Yo no sé si el éxito, no sé de verdad si el éxito de este vehículo era tal, así en otros países, pero aquí en Venezuela, tener ese vehículo era símbolo de despreocupación. Tener este carro en nuestra época era símbolo de tranquilidad para la gente. Era símbolo de alguien inteligente que había hecho una buena inversión porque se iba a ahorrar dinero y dolores de cabeza. Qué impresionante es haber tenido recuerdos de haber vivido en la familia con un Malibú. El Malibú, el mejor carro de la historia. No sé si coinciden conmigo. Chevrolet sacaba al mercado un vehículo propio de la época, cuadradito, con características propias, no tenía muchos lujos, no tenía mucho adorno, no tenía aerodinámica por ninguna parte, pero lo que sí tenía era resistencia, era nobleza, era un vehículo difícil que te dejara botado, y fue tan exitoso en Venezuela que empezaron a llegar distintos modelos. O sea, era un carro que tú, cuando pensabas que ya lo iban a sacar de circulación, aparecía con un nuevo modelo con distintas variables, pero al fin y al cabo era el famoso Malibú. Motor 6 cilindros, estoy hablando del estándar, el normal, 4 puertas, modelo sedán, cuadradito, en distintos colores. El Malibú fue el mejor vehículo que pudimos haber conocido. Era difícil encontrar a alguien que se quejara de un Malibú. Era difícil un Malibú en el taller. Era difícil un mecánico. Mira, ese sí hizo a los mecánicos que pasaran roncha, porque era el vehículo que menos les pedían que arreglaran, que resolviera. El Chevrolet Malibú, un vehículo que, si me ayuda a producción para ver desde qué año más o menos, me lo escribiendo en el pizarrón, me lo pasa por acá. ¿En qué año se produjo el primer Malibú? Sé que es de Chevrolet. Venezuela tuvo una popularidad impresionante. Fue tan importante el Malibú que se convirtió en el carro de los policías en un momento determinado. Era el vehículo oficial de la policía en Venezuela. Por otro lado, eran los mejores taxis. Cuando los Malibú se volvieron taxis, cuando tú pedías una carrera o parabas un Malibú, tú sabías que ibas en un carro que de verdad iba a llegar a donde fuese. Tenía particularidades muy locas. Por ejemplo, los Malibú en algún momento sí le hicieron la adaptación que tenían que hacer, pero era normal recordar el Malibú que no bajaban los vidrios de atrás. No sé por qué. La ventanilla de atrás eran fijas, no traían. Y una echaba broma. Le decía a los panas cuando te montaron un Malibú que no sabía, pana, ¿será que baja la ventanilla? Y él buscaba y no encontraba, por supuesto, la manilla, ni encontraba el botón de la ventanilla automático, porque no bajaban la ventanilla. O sea, solo podías abrir, antes los vehículos te traían la ventanita y después te traían una ventanita como un triángulo atrás, que ese se giraba y girabas así y lo abrías de lado. Eso era lo único que podías abrir. Si tú estabas en una ciudad como Maracaibo y el aire acondicionado le servía ese Malibú, o era un Malibú sin aire acondicionado, prepárense a aguantar calor que juega garrote, porque la ventana de atrás por alguna extraña razón no bajaba. La explicación que a mí me dieron, no sé si será verdad, es que ese vehículo originalmente fue creado en los Estados Unidos para ser un vehículo de la policía, y por razones de seguridad no bajaba los vidrios de atrás para que no se escapara el choro. Esa fue la explicación que me dieron. No sé de verdad si eso ocurría así, no sé si, sinceramente, ese tipo de cosas pasaban, pero yo me quedé con esa explicación. Lo otro es que decían que no había alcanzado para ponerle los botones de bajar, o sea, por supuesto que era mentira, pero el Malibú era el Malibú clásico, el Malibú original, el de los 80, el de los 70, 80, no te bajaba el vidrio de atrás. El Malibú
Un vehículo con muy buena suspensión, un vehículo con un motor potente, un motor que a pesar de ser 6 cilindros aguantaba. Estoy hablando del Malibu aquel de los 80 cuadraditos que llegó. Por supuesto, tú estás viendo los Malibu de los años 60 que eran los modelos propios. Pero si te vienes más a los 80, bájame por favor para eso, sigue bajando, porque estamos viendo los Malibu. Yo ya empiezo a hablar, hay Malibu que en la época, para los años 70 era este Malibu gigante. Y aquí tenemos el Malibu a partir de 1978 al 83. Páralo. Esos fueron los primeros Malibu. Los primeros Malibu que conocimos aquí en Venezuela, o por lo menos en lo que uno tiene referencia. Esos focos cuadraditos, era un vehículo con poca aerodinámica, era un vehículo, los Malibu clásicos, los colores que uno recuerda, era el marrón, el azul, era un vehículo sobrio, un carro de verdad que salía muy bueno. Sinceramente, qué éxito era el Malibu, sobre todo por la onda. Va para que vayamos viendo todas las cosas que el Malibu representaba. Mira, ahí está todas las características. Luego en los años 90 vinieron los modelos mucho más modernos del Malibu, pero que en nuestra memoria quedó el Malibu eterno, el Malibu cuadradito, que era el mejor. Todo tío, un hermano mayor, en casa siempre hubo un Malibu. Fue un carro muy popular en Venezuela, de verdad, que era la Venezuela además de la bonanza, la Venezuela petrolera, y todos podíamos darse ese lujo que tenía un Malibu. Había en casa que te tenían varios carros, y además con la gasolina tan barata que era, entonces te tenían 4 o 5 vehículos, pero era obligatorio tener un Malibu, y ese Malibu era el que se utilizaba para agarrar para la playa, era el carro que sabías que no te iba a dejar botado, que aguantaba, que rendía muchísimo. Qué buenos recuerdos en el Malibu. Pero como existió el Malibu, la contraparte en los años 80, el Malibu, y si me lo puedes buscar, es cuando Ford saca al mercado. Hay varias cosas del Malibu, ¿no?, que también hay que comparar. Decían que el Malibu barato, al que no le alcanzaba para comprar un Malibu, se compraba un Zephyr. El Zephyr era como un Malibu barato, que no sé si era de Chevrolet o era de Ford, el famoso Zephyr. Pero lo recuerdo que también podía parecer un Malibu, pero no le alcanzaba, no le llegaba. Mira, la contraparte del Malibu, el carro que, si estamos haciendo las referencias y los elogios con lo que nos estamos desbordando por Malibu, debemos recordar el carro que nos dio dolores de cabeza infinitos. Un carro que fue una locura en Venezuela por tantas cosas que rompió, pero especialmente porque después se convirtió en el Optra de estos tiempos. Lo que es el Optra para nosotros en este momento fue para aquella generación de los 80 el famoso Ford Sierra. El Sierra, mira, cuando llega el Sierra rompió un montón de moldes importantes. Primero, porque fue el primer carro con aerodinámica. El Sierra fue el primer carro que venía con curvita, o sea que su diseño no era necesariamente cuadrado, sino tenía ciertas cosas ovaladas, especialmente la trompa, y eso ya era una locura. Acostumbrados a ver siempre carros cuadrados, así los dibujábamos, así lo teníamos en nuestra mente. El Sierra es el carro que rompe aquel molde y viene con particularidades en diseño aerodinámicas. Además venía con unos colores irreverentes, que no se atrevía el Malibu. Entonces el Sierra empieza a traer esos colores tipo metalizados que nos volvía locos. Los primeros Sierra fueron una sensación en Venezuela importante. Primero, por su precio. Era un carro carísimo, súper caro, por ser del año, por ser el nuevo modelo y sobre todo porque era un carro moderno. Segundo, la publicidad que se le hizo, el marketing que tuvo Sierra para llegar a Venezuela fue una locura. El primer Ford Sierra. Y el Sierra te traía ciertas particularidades que lo hacían único. Por un lado, su diseño aerodinámico, y por otro lado, en el tablero te traía cosas que eran inimaginables. Por ejemplo, se van a reír muchísimo, que un carro te trajera en el tablero el dibujito del mismo y que prendiera una lucecita para decir que una puerta estaba abierta. Eso era increíble. O sea, era pachapinta. Decir, mira, por favor, el que está detrás del copiloto, cierra bien la puerta. ¿Cómo sabes? Me lo está indicando el tablero. O sea, para nosotros eso era un carro súper inteligente, era el carro del futuro, el famoso Ford Sierra. Te traía eso en el tablero. Además, te traía quemacocos, los primeros Sierra, el Sierra Zafiro o el Sierra 300, creo que era el Zafiro del 300, te traía quemacoco. Y eso era único. O sea, ir en un carro donde tú podías abrir el techo y que había un espacio ahí por donde entraba la luz natural, o podías asomarte, eso generaba locura total, porque en los carros de aquella época no se pensaba en los quemacocos de ninguna manera, y para nosotros era algo totalmente nuevo. Tener un Sierra, haber dicho, mira, en mi casa hay un Sierra, o que tú llegaras a la casa de un pan y tener estacionado un Sierra, tú decías, esta gente tiene plata, esta gente tiene billete de verdad. Mira, ahí están los primeros Sierra. Estos eran los primeros Sierra, era un carro súper aerodinámico, para nosotros era símbolo de un carro moderno. Y recuerda además que en Venezuela no era normal ver estos vehículos importados, ver un Ferrari, un Porsche, no, eso era inimaginable. Todos los carros eran Ford, Chevrolet,
por ahí Fiat, uno que otro Renault, Volkswagen, y eran carros cuadrados. Entonces, que llegara un Sierra con ese diseño, esos primeros Sierra, eso era la locura en los años 80. Recuerdo que unos vecinos hicieron un esfuerzo increíble, se endeudaron, compraron el Sierra. Después, para poderlo pagar, lo pusieron de taxi. En serio, volvieron el Sierra taxi. Entonces era el taxi más lujoso de toda San Cristóbal. O sea, ese taxi era un taxi Sierra. Todos los taxis eran normalmente Dodge Dart, eran los Malibu, eran los carros de siempre. Pero llegar un taxi Sierra, la gente enloquecía. Todo el mundo quería montarse en ese taxi porque decía, era mi oportunidad, pagando una carrera normal, de decir que me habían montado en un Sierra. Pobrecitos, para poderlo pagar, porque no les alcanzaba las cuotas. Sí, mira, el Sierra, el famoso Sierra, los primeros Sierra. Luego, lamentablemente, el Sierra dejó la euforia de la locura que generó su llegada y pasó a ser un carro que era un dolor de cabeza. Contrario al Malibu, que era el carro noble, que era el carro que aguantaba, que era el carro que no demandaba nada, el Sierra sí se volvió un dolor de cabeza, un verdadero dolor de cabeza. Ya todo el mundo asumía y relacionaba el Sierra con el capó abierto, porque todo el mundo les decían los caimanes. Siempre estaban orillados, sí, a la orilla de una carretera, a la orilla de la autopista, a la orilla de una avenida, con el capó abierto, con un mecánico o con el dueño rascándose la cabeza tratando de saber qué le había pasado. El motor echaba broma, el sistema eléctrico era un problema. Se volvió un verdadero dolor de cabeza. Se volvió el carro más caro no por el precio, sino por la cantidad de plata que tenías que meterle para mantener los famosos Sierra. Y luego, bueno, siguieron sacando algunas alternativas. Ya a finales de los 80 el Sierra se había vuelto un carro súper, ¿sabes? Habían unas ediciones súper especiales que te traían todas estas características de un carro súper moderno, pero sobre todo eso, costoso. Hoy hemos visto dos vehículos. El Malibu, como el mejor de todos, por ahí ruedan algunos. No los conocía, no los había visto. Por ahí se ve uno que otro Malibu, hay gente que los tiene todavía muy bien conservados. Por ahí Sierra es difícil. Mira, ver un Sierra es una locura. Eso sí es como ver un Panda caminando por una avenida. Porque que haya aguantado tantos años y todavía esté rodando, y sin embargo se ven por ahí todavía los Sierra. El Malibu y el Sierra, ¿cuál de estos tuviste? ¿Cuál de estos manejaste? ¿Aprendiste a manejar en uno de ellos? ¿Cuáles fueron los mejores de tu época? Ya venimos con más de Radio Duarte por la Mega, donde sea.